Bien, bueno, entonces nos quedamos viendo esta parte de cálculo de variaciones, ¿no? Ya había introducido y demostrado, hemos demostrado en la clase pasada cómo es que se llega a la condición necesaria que deben satisfacer los extremales de este funcional. Entonces, habíamos demostrado ayer que si tienes un punto, una trayectoria de estado que resuelve este problema, entonces necesariamente esta trayectoria debe satisfacer esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? El cual es conocido como la ecuación de Euler, ¿no? Eso demostramos la clase pasada. Eh, por otro lado, también vimos que con un ejemplo, ¿no? Tienes un funcional, encontramos los posibles extremos, bueno, primero encontramos los extremos, los puntos críticos, entre comillas, que vienen a ser trayectorias que satisfacen la ecuación de Euler, y luego, según las características que tenga eh, la función f, ¿sí? Se podía decir si ese extremal que hemos encontrado era un máximo o un mínimo, ¿no? Eso es, digamos, un resultado conocido como condiciones suficientes, ¿sí? Que es la que está justamente aquí en este teorema. Una condición suficiente de segundo orden me dice que si este señor, esta variable de estado, resuelve la ecuación de Euler y satisface las condiciones iniciales y de frontera, ¿no? Que son estas condiciones del problema, entonces vamos a tener lo siguiente. Si para todo t esta función intermediaria, la función f, es cóncava, entonces el extremal que hemos encontrado es un máximo, ¿sí? Caso contrario, si este señor es convexa, perdón, es al revés, ¿no? Si es cóncava, no, sí está bien. Si es cóncava, tengo un máximo. Si es convexa, tengo un mínimo, ¿sí? Y además es global. Ahora, cuando yo digo aquí la propiedad de ser cóncava o convexa, ¿sí? Recuerden que f depende de tres variables, ¿no? F depende de t, de x y de x' en un problema de cálculo variacional. Cuando digo cóncava o convexa, me voy a referir que sea cóncava o convexa en las variables x, x', en las variables de estado, ¿de acuerdo? El tiempo lo dejo en paz, eso digamos que no me va a aportar nada a la hora de decidir si ese extremal es un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, por Profesor, otro, sí. profesor, mi compañera Vanessa tiene una duda. Está Ok, levantando la ok. mano. Sí, no me di cuenta. Sí, dime, Vanessa. Profesor, buenos días. Una Buenos días. consulta. Nos ha explicado cómo llegar a la ecuación de Euler para trabajar la función objetivo, pero quería preguntarle en sí qué significa la ecuación de Euler, porque nosotros que en macroeconomía también la usamos, pero y en matemática ahorita también, pero no entiendo, no comprendo bien qué significa Sí, sí, sí. o para qué, cuál es su finalidad. Correcto. Ese justamente fue el objetivo de la clase pasada, ¿no? Por eso es que no pensaba hacerlo, pero luego me emocioné y comencé a demostrar esa cosa. Bueno, voy a explicar nuevamente lo que hice la clase pasada, sí, pero grosso modo. A ver, ¿qué significa la ecuación de Euler? Recuerden que nosotros, voy a hacerlo en una hoja aparte, ¿ya? Para que no, estos son mis garabatos para las prácticas, ya, aquí. Entonces, nosotros queremos optimizar este funcional, ¿sí? Voy a poner acá T0 a T1 de esta función intermediaria. ¿De acuerdo? Bueno, eventualmente aquí puede haber información del modelo en el instante final. ¿De acuerdo? Va a depender de X en el instante final. Muy bien. Ahora,
Yo lo que hice en clase fue, a ver, antes de decir cualquier cosa, les pregunto, ¿no? Vean a este señor como si fuera una función. Olvídense que depende de trayectorias y todo. Véanlo como una función. Incluso piensen que es una función real. ¿De acuerdo, Vanessa? Y ahora te pregunto, cuando tú piensa en este X estrella, piensa en, no sé, si tienes función de R en R, piensa en ese señor, en el X estrella, como un número. ¿De acuerdo? Te voy a poner la gráfica de esa función en R, ¿de acuerdo? Y piensa en este señor o en este de acá, cualquiera de los dos. ¿Cuál es una condición necesaria que debe satisfacer estos puntitos para que esta función alcance un máximo, un mínimo en estos puntos? Que la derivada sea igual a 0. Correcto, o sea, si tienes la gráfica de una función, en este puntito está pasando que la derivada, ¿no? La derivada de esa función en este punto es 0. Es una condición necesaria, ¿cierto? Bueno, esa información que acabas de decirme, trasládalo a esto de acá. Si este señor es un óptimo de este funcional, entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué debe suceder? Que la derivada de esta función, voy a ponerla así, la derivada de esta función en el punto, vamos a ponerle x es ¿cuánto tiene que ser esto? 0, ¿cierto? ¿Vanessa? Sí, profesor, estoy siguiendo. Voy a ponerle así, derivada de j en ese punto de 0, ¿sí? Es esa información que tú tienes acá, que le hemos sacado de lo que he puesto aquí, ¿cierto? Muy bien. Bueno, resulta que ayer, cuando hemos calculado la derivada de estos señores, ayer nos pasamos demostrando cómo calcular la derivada de este funcional. El martes, ¿Sí? querrá decir, profesor. Bueno, el martes, disculpen, el martes. Es que este semestre me ha tocado dar clase todos los días y todos los cursos de economía, entonces a veces los confundo. Bien, entonces, el día martes nos pasamos buen rato calculando esta derivada de este funcional, que es un objeto muy distinto a la que nosotros estamos acostumbrados a manejar cuando hablamos de funciones de R en R, cuando hablamos funciones de R en R, ¿no? Este es un objeto distinto, es un funcional. Nos pasamos calculando esta derivada y luego todo esto, después que calculamos la derivada y lo igualamos a 0 en ese punto, nos salió esto. Perdón. Nos salió justamente eso. Es decir, ahora, traduce todo lo que acabamos de hacer, es que si X estrella es un óptimo de este funcional, entonces se debe cumplir esto de acá. La ecuación de Euler, esta es justamente la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es justamente lo que debe satisfacer. Si tienes un óptimo, ese óptimo necesariamente debe satisfacer la ecuación de Euler para que sea un candidato a maximizar o minimizar ese funcional. Es decir, a ver, cuando tú tienes una función de R en R, te dicen optimiza esa función. ¿Qué es lo primero que haces? Calcular los puntos de referencia o puntos críticos. ¿Cómo calculas esos puntos críticos? Ah, la derivada de la función tiene que ser igual a 0. Aquí también. Quiero maximizar o optimizar este funcional, ¿sí? ¿Cuáles serían los posibles óptimos o los puntos críticos, llámalo así, que ahora le vamos a llamar extremales porque son funciones? Los posibles funciones que optimizan el funcional tienen que satisfacer que la derivada del funcional debe ser 0. Pero esto es lo mismo que esto de acá. Ayer probamos eso. No sé si eso responde a la pregunta de Vanessa. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, bueno.
Sí. Ujú. Bueno, entonces la clase pasada hicimos todo eso, ¿no? Entonces, ya que creí que había quedado claro, pero bueno, está bien la pregunta y que se cuestionen todo, ¿no? Aunque por más trivial que crean que sea, pregunten, pregunten, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, ¿qué más? Esta otra cosa que siempre lo usan ustedes, ¿no? ¿Por qué trabajamos siempre con problemas de maximizar? Porque el problema de minimizar es equivalente a maximizar el menos funcional de J, ¿no? Entonces, digamos, si tienes una trayectoria que maximiza a este señor, ¿sí? Con todo y signo, entonces esa trayectoria minimiza a al funcional, sin el signo. Entonces, por esa razón siempre trabajan la mayoría cuando escriben notas o libros, siempre trabajan solamente con problemas de maximización, o sea, de punto de vista abstracto, ¿no? Ya cuando se plantean un problema concreto, eh, ya simplemente lo acomodan y ya está. Y usan toda la artillería que han trabajado abstractamente. Muy bien, bueno, Profesor, entonces, sí. nosotros vamos a usar, bueno, para optimización dinámica, Kuhn-Tucker, o no lo vamos a usar. Ese es otro método para resolver problemas de optimización, perdón, de programación dinámica, ¿sí? En este tipo de control óptimo, este problema de control óptimo también se puede usar Kuhn-Tucker, ¿sí? Entonces al final del Pero, curso vamos a ver programación dinámica y ahí sí vamos a usar eso, Kuhn-Tucker. voy a enseñar solo el método de Bellman para resolver una ecuación, un problema de optimización de programación dinámica, que es un problema de control óptimo, pero en tiempo discreto. Ahora, a ese problema de programación dinámica también puedes aplicarle el método el método que vamos a trabajar para resolver problemas de optimización en problemas de control. También puedes usarlo. También puedes usar Lagrange, también puedes usar Kuhn-Tucker, ¿sí? Hay varios métodos que puedes usar para resolver ese problema. En este curso solamente da para explicar el método de Bellman. Es un algoritmo de Bellman, así llamado, para resolver problemas de programación dinámica, pero que se pueden adaptar otros tipos de métodos, sí, como la que tú estás hablando, Paolo. Pero aquí no lo vamos a ver. Profesor, y este tema de cálculo variacional vendría, digamos, eh, si se estudiara de manera con un curso de análisis, ¿correspondería a análisis funcional o no? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Un curso de análisis funcional. De hecho, ahora no recuerdo el autor, pero cuando yo estudié el curso de cálculo de variaciones, es un libro entero solo de cálculo de variaciones. Un libro de casi 200 páginas o más de solo cálculo de variaciones, pero solo es abstracto, ¿no? Y venían algunos ejemplos de aplicación, así de cálculos, donde es prácticamente estudiar el análisis funcional, ¿no? Calcular derivadas, calcular integrales, ir, pasar de una dimensión a otra. No recuerdo ese libro, creo que lo tengo en mi oficina. Está muy, muy, muy interesante, ¿no? El de trabajar el curso de solo cálculo de variaciones. Y miren, nada más un problema de cálculo de variaciones es un problema bien sencillo al caso de control óptimo, ¿no? Porque, digo sencillo, porque es más rico, tiene más propiedades. La ecuación de estado, que es el X, siempre va a ser una función suave, ¿no? Va a ser una función diferenciable, es una función de clase C1, ¿sí? Que se va a mover muy, muy, muy bonito. Pero en un problema de control óptimo, debilitamos las condiciones del X e implementamos otro, otra, otro método, ¿no?
Aquí solamente vemos cosas muy, muy concretas y solamente usamos, digamos, un épsilon suficientemente pequeño de lo que es cálculo de variaciones. Si quieres ahondar un poquito más, tendrías que ver un poco de hacer análisis, ¿no? Análisis para tener más conocimiento del cálculo de variaciones. Pero hay mucha bibliografía. Si deseas a Paolo, creo que te puedo recomendar algunas que tendré que revisar. Así, Algunos por libros. favor. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Bueno, entonces, vamos a recordar un poco lo que hicimos la clase pasada, aplicando todo eso a estos ejemplos, ¿no? Ejemplo 3 y 4. Bien, entonces tengo este problema de maximizar este funcional, ¿sí? Este funcional sujeto a estas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, este es un problema totalmente directo, ¿no? Te dan el funcional y todo es mecánico. El ejemplo 4 ya es un poquito, digamos, ya para ustedes, que les plantean un problema, me parece que es de crecimiento, bueno, no sé, por encontrar el plan de consumo de un consumidor que desea maximizar su utilidad. Te dan ciertas propiedades por ahí y lo primero que te pido es modelar el problema como un problema de programación dinámica. Va a aparecer algo muy general y lo que quiero ahora es que te las arregles para escribir ese problema como un problema de cálculo de variaciones. Y luego intentes resolverlo, ¿no? Eso es lo que quiero. Bueno, entonces vamos, el primero es mecánico. Entonces, en este problema, ¿quién sería la F? Voy con Vanessa, a ver. ¿Quién sería F de X, X', T? A ver, sería, si lo que se busca es el capital, tendría que ser No, estamos en el ejemplo 4, 3. en el 3 o en Sí, el sí, 4. 3, 3. Profesores que estaba viendo el 4. X menos X al cuadrado. X menos X'. ¿Prima? No se ve el puntito muy bien, o yo no lo veo. Ahora sí se ve mejor. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Gracias. Vale, bueno. Entonces, esta es la F. Vamos a llevarnos esta F, ejemplo 3. Voy a poner por acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar quién es la F, ya lo tenemos ahí, ¿sí? Y luego, ¿qué me piden? Obtener las funciones que verifiquen las condiciones necesarias, ¿no? Funciones que verifiquen las condiciones necesarias para el siguiente problema, ¿no? Entonces, vamos a poner X estrella de T, ¿sí? Será, vamos a poner mejor acá, si X estrella es un extremal, ya saben que extremal significa la trayectoria óptima del funcional. Entonces, este extremal tiene que satisfacer la ecuación de Euler. Voy a poner así. Entonces, X estrella satisface la ecuación de Euler. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de Euler? Sería la derivada de esta F con respecto de X evaluado en X estrella, X' de X estrella, T, menos la derivada con respecto de T, de acuerdo, de la derivada de F con respecto a X', evaluado en X estrella prima, T. Y esto tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Bueno, de momento nos vamos a olvidar de esta parte para no cargar la notación. Y vamos a imponer, ¿no? Vamos a calcular esto. Profe, disculpe que le interrumpa. Acerca de la diferencial con respecto de t, ¿es
de la derivada de la función con respecto de x' siempre, ¿no? Sí, de esto, de esto. Claro, claro, pero la diferencial de f sobre la diferencial de x' siempre es así. Sí, esa es lo que demostramos la clase pasada. No, Demostramos no vi, esto. no vi el puntito. Ah, sí, 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 lo acabo de ver. ¿Sí? Es con Sí, ok. respecto... Ya, muy bien. Bueno, Muchas entonces gracias. vamos a calcular cada uno de estas componentes. Por ejemplo, deriva f con respecto de x. ¿Qué te da? Vanessa. 1 1. Y ahora deriva f con respecto de x'. me da menos 2x'. Eso es. Y a este de acá tienes que sacarle la derivada con respecto de t en a. Bueno, sí, derivar con respecto de t esta expresión. ¿Qué te da? Menos 2x, 2 primas, no sé cómo Sí, decirlo. 2'. Sí, Dos está bien. primas. Ya. Entonces, reemplazando en la ecuación de Euler, que tenemos esto, esto implica tener entonces que 1 menos 2 veces x2' es igual a 0, ¿cierto? Como pueden ver, la ecuación de Euler siempre es una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer para encontrar los posibles extremales, hay que resolver la ecuación de Euler. Entonces, ahora resolvemos. Resolver la ecuación de Euler significa resolver esta ecuación diferencial. Entonces, observa que la ecuación diferencial yo lo puedo escribir como x2' igual a 1/2. ¿Y cuál sería la solución de esto? Esto es sencillo, ¿no? Porque este señor lo puedo escribir como la derivada con respecto de t de x' igual a 1/2. Y ahora lo que voy a hacer es integrar con respecto de t. Si integro esto con respecto de t, me va a quedar justamente la integral de la derivada o del diferencial de x' igual a 1/2 de t más una constante. Vamos a llamar esa constante C0. ¿De acuerdo? Ahora, aquí como la derivada y la integral son una inversa de la otra, acá me queda entonces que x' es igual a 1/2 de t más C sub 0. Nuevamente, esto de acá es la derivada con respecto de t de x igual a 1/2 de t más un C sub 0. Y nuevamente lo que hago es integrar con respecto de t. Integrando con respecto de t, entonces aquí me va a quedar la integral del diferencial de x igual a 1/4 de t al cuadrado más c sub 0 por t más una constante, digamos c sub 1. ¿De acuerdo? Luego, la integral y la derivada es una inversa de la otra, entonces me quedaría acá que x de t estrella, ¿sí? Ya le pongo el x de t estrella aquí, me quedaría 1/4 de t al cuadrado más c sub 0 por t más c sub 1. Este sería... El extremar, ¿no es así? Sí, este es el extremar, exactamente. Es el posible óptimo del problema, ¿no? El funcional va a poner acá. Digo posible porque luego hay que aplicar condiciones suficientes para verificar que realmente este señor resuelve el problema, ¿no? Puede que no lo resuelva, si no lo resuelva simplemente decimos el problema no tiene solución y ya está, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora aplicamos condiciones suficientes.
Ahora, el único resultado que les he dado acerca de condiciones suficientes para verificar si ese extremal es un máximo o un mínimo, es ver cómo es la función intermediaria respecto a x', ¿no? Entonces, para eso observamos que la función extremal que es igual a x menos x' al cuadrado, ¿sí? Esta función será cóncava o convexa. ¿Qué creen? Respecto a x y a x'. ¿Mm? Disculpe, profe, ¿qué preguntó? Si esta función es cóncava o convexa. Véanlo como una función de R2 en R que depende de x y de x'. ¿Sí? ¿Cóncava? ¿Por qué? Creo que porque tiene óptimo. ¿Por qué? Porque tiene óptimo. No. Que una función tenga óptima no Por significa el que signo sea... menos, profesor. Por el signo ¿Perdón? menos. Por el signo menos, profesor. Por el signo menos, pero depende de dos variables, Pablo, ¿eh? Si tengo esta función x, y igual a x menos y al cuadrado, ¿cómo sabes que esta función es cóncava o convexa? Por el hessiano, profe. Eso es, vamos a ver, vamos a calcular el hessiano. Primero, observa que la función es un polinomio en las variables x', ¿no? Piensa así, si quieres. Esta función es un polinomio en las variables x'. ¿De acuerdo? Si es un polinomio, entonces es infinitamente diferenciable. En particular es de clase C2. ¿Sí? Entonces, observamos que f es de clase C2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo calcular la hessiana. ¿Sí? Entonces, la hessiana de la función f en términos de x y x', ¿quién será? Calculen la hessiana, chicos. ¿Saben cómo calcular la hessiana, no? Paolo. El primer número sería 1, creo, profe. No. 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 Estás calculando la... Pablo, díctame las componentes de la hessiana sin calcularlo, solo en términos de f. Claro, comenzamos poniendo el cero y de ahí las derivadas parciales. ¿El 0? Ah, perdón, me confundí con la hessiana orlada. No. No, las derivadas parciales. A ver, ¿aquí quién iría? La derivada parcial de f con respecto de X, una vez, 2 veces. 2 veces. Acá, F de X en Y. eso es. Y aquí, F de F Y de en Y en X. eso es. Profe, Pero, una pregunta. sí. Pero en este caso, como no son variables diferentes, sino está x y su derivada de x, normal Sí. también va a ser el Sí, sí, hessiano. sí, discúlpame. Sí. Sería x'. Y este sería x', x. Si tú ve al x' como otra variable nueva, ¿no? ¿Sí? Acá también me está faltando f de x'. Esa es la matriz hessiana. ¿Sí? Ahora calculemos eso, pues. Entonces sería, deriva con respecto de x, ¿qué te da? 1. Si derivas nuevamente, te da 0. ¿De acuerdo? Ahora deriva con respecto de x, te da 1. Vuelve a derivar con respecto de x', ¿qué te da? 0. Como la función es de clase C2, por el teorema de Schwarz, estas derivadas cruzadas
son iguales. En otras palabras, cuando tengas una función de clase C2, la matriz hessiana es una matriz Simétrica. simétrica, exactamente, ¿no? Entonces, estos dos son iguales y luego cuando calculas aquí, deriva esto con respecto de x'. ¿Qué te da? Menos 2 veces x'. Vuelve a derivar con respecto a x', menos 2. Observa que tienes una matriz diagonal, ¿sí? Esta matriz tiene autovalores lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a menos 2. ¿Esto qué significa? Significa que los lambda i son menores iguales que 0. Si los lambda i son menores que 0, hay un método, una técnica para describir si tu matriz es definida positiva o definida negativa en términos de en términos de los valores propios. En este caso, los valores propios todos son menores iguales que 0. Entonces, eso significa que tu matriz hessiana, ¿qué es? Semidefinida negativa. Semidefinida negativa. Y si tu matriz hessiana es semidefinida negativa, ¿cómo sería tu función? ¿Cómo? Cóncava. Eso es, cóncava. Y si f es cóncava, entonces el teorema, ¿qué dice? Vamos a ver acá. El teorema dice, ¿no? Que si f es cóncava y tienes este señor que satisface la ecuación de Euler con las condiciones iniciales, nos falta verificar las condiciones iniciales. Como f es cóncava, entonces este señor es un máximo. Entonces eso significa que el x estrella que hemos encontrado es un máximo del problema. Ahora, ¿qué nos piden resolver? Nos piden un problema de maximizar, por lo tanto, sí, el problema tiene solución y es solución del problema. Si nos hubiesen pedido minimizar, ya está, simplemente no, el problema no tiene solución, ¿no? Entonces, o resuelve el problema. Lo que nos está faltando aquí es imponer las condiciones inicial y de frontera para encontrar las constantes C0 y C1, ¿no? Entonces acá voy a poner aquí un asterisco por aquí. Hay que imponer las condiciones inicial, que sería x en 0, que ¿cuánto era? X en 0 es 0 y x en 1 e cuadrado menos 1. Perdón, 0. Y esto sería e cuadrado menos 1. Entonces eso es lo que hay que imponer ahí, que se me pasó. Entonces aquí vamos a hacerlo de rojo. Entonces x en 0 igual a 0 implica, como la función es esta, entonces implica que C1 vale 0 directamente. ¿Sí? Y cuando x en 1 vale e cuadrado menos 1, eso implica que cuando yo reemplazo, me va a quedar un cuarto más C0 más C1 igual a e cuadrado menos 1. Entonces, como este señor es 0, entonces tendría que C0 vale e cuadrado menos 5 cuartos, ¿no? Por lo tanto, el x estrella de t es un cuarto de t al cuadrado más este e cuadrado menos 5 cuartos de t. El C1 vale 0. Ya está. ¿De acuerdo? Vamos con el otro ejemplo que es un poco más interesante, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos aquí. Quiero encontrar el plan de consumo de un consumidor que desea, bueno, perdón. Para encontrar el plan de consumo de un consumidor que desea maximizar su utilidad, y acá tengo la función utilidad que depende del consumo, ¿de acuerdo? Este alfa está variando entre 0 y 1.
Y acá hay algo nuevo, que es descontada a una tasa delta. Ese es algo extra que no he mencionado antes, ¿no? Y eso lo vamos a interpretar ahora. Si se dispone de un capital inicial, tengo una condición inicial allí. Y además, esta información que viene acá también es importante. Desea gastar todo el capital en un intervalo de tiempo. Ya me están dando el intervalo de tiempo o el periodo que va a variar de 0 a ese T mayúscula. Y que además desea gastar todo el capital en ese intervalo. ¿De acuerdo? Dice, en ese intervalo, el capital se haya invertido a una tasa de interés R. Digamos, esta otra línea que ven aquí, sirve para encontrar la ecuación de estado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos poco a poco. Entonces, primero, ¿qué deseo? Maximizar. Voy a hacerlo en este espacio. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Qué deseo? Maximizar el funcional que va a depender. Deseo maximizar la utilidad, ¿sí? La utilidad depende del consumo, ¿sí? Entonces, esa es la variable del cual depende el funcional. Entonces, yo sé que va a ser un periodo de 0 a t, ¿no? Tengo que sumar todos, por eso integro. Sería integral de 0 a t, ¿de quién? La utilidad, que depende del consumo, y claro, el consumo va a depender del tiempo, por el diferencial de t, más, le escribo primero, piensen en un problema general de cálculo, de programación dinámica. Acá tiene que, si lo hubiera, información del modelo en el instante final, que sería esto de aquí. Y aquí viene esta parte, dice, descontada a una tasa delta. Esta expresión va a ir metido acá. ¿Cómo se traduce eso matemáticamente? Significa que acá debo tener un factor de descuento. Un factor de descuento. Ese factor de descuento se escribe como la exponencial de menos delta t. ¿De acuerdo? La exponencial a la menos la tasa de descuento por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser e a la menos delta t. Este es justamente el factor de descuento en cada periodo. Ahora, esto de acá me dice en qué estado se encuentra el modelo en el instante final, ¿sí? Y es justamente lo que está diciendo aquí. Dice que el consumidor desea gastar todo el capital en ese intervalo de tiempo. Eso quiere decir que cuando estés en el instante t mayúscula, no te va a quedar absolutamente nada. Eso quiere decir que esto es 0. Esto de aquí es 0. Bien, ahora, ¿cuál sería la sujeto a qué va a estar este funcional? Me están diciendo aquí, ¿no? Me están diciendo que en este periodo de tiempo, en el periodo de 0 a t, el capital se haya invertido a una tasa de interés R. ¿Qué significa eso? Voy a tener aquí que el capital, ¿de acuerdo? La razón de cambio del capital es, si está invertido a una tasa de interés R, entonces tú vas a recibir esto en cada periodo, pero al mismo tiempo vas a restar lo que en ese periodo estás consumiendo, el CDT, ¿no? Ya está, ya tienes la ecuación de estado. Además tienes condición inicial, que cuentas con un capital inicial de Q sub 0, y como se desea gastar todo, el capital en el instante final, ¿cuánto es? 0. Ya tienes el problema. Este es 1. Modela el problema como un problema de programación dinámica. Es esa. Como les enseñé, la forma general de un problema de programación dinámica en tiempo continuo es esto de aquí.
Ahora, la segunda parte es, escriba, voy a ponerla de azul, escriba el problema como un problema de cálculo variacional. ¿Qué significa un problema de cálculo variacional? Tiene que tener esta forma. Voy a escribirlo acá, así. Tendría que ser esta forma, el funcional, ¿de acuerdo? Aquí voy a tener una f que dependa del consumo, de la derivada y de t, ¿sí? Como este no participa, entonces ya no hay nada ahí. Y acá tiene que haber sujeto a solamente condiciones, sería el consumo en el instante final y el consumo en el instante inicial. Puede ser esa, pero yo tengo que acomodar de tal manera que no sé si será bueno usar el consumo como variable, ¿sí? De estado, o bien el capital, ¿sí? Miren que acá yo tengo este K', por lo tanto me parece que lo ideal es escribir un problema de cálculo variacional en términos del capital, ¿sí? ¿Por qué? Miren aquí, yo no tengo cómo está variando el consumo, ¿sí? Profesor, pero yo puedo decidir que el consumo, le puedo decir que el consumo puede, cómo varía el consumo, puedo sacarlo de aquí. Sí, es verdad, pero tendrías una segunda derivada del capital y eso complica un poquito el detalle, ¿no? El problema es no complicar, sino más bien simplificar tu problema y hacerlo más sencillo. Entonces, observen aquí que de esta condición, yo puedo despejar, digamos, a ver, tengo C', podríamos escribir como, sí, puedo despejar el C. Si yo despejo C, voy a tener aquí R por K menos K'. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más? Mi función. Estoy ya resolviendo, voy a poner todo de azul. Estoy ya resolviendo la parte 2, ¿de acuerdo? Este es 1. Ya tengo el problema. 2 de azul para el ítem 2. Yo tengo aquí que la F, desde de 1, yo tengo que la F de C, C', bueno, perdón. A ver, tengo aquí que la F es esta, ¿no? Este de acá. Esta F, le voy a dejar libre las variables para luego decidir con cuál me voy a quedar. Entonces, esto es igual a E a la menos delta T por la función utilidad que depende del consumo. Ahora, yo sé que el consumo, o perdón, la función utilidad está dado por C a la alfa. En todo momento C depende de T, solo que quiero evitar ahí aglomerar más notación. Bien, entonces esto sería E a la menos delta T por el consumo, lo acabo de despejar aquí en función del capital. Entonces yo puedo escribir esto como RK menos K', todo elevado a la alfa. Y lo que tengo aquí es una función que depende del capital, de la derivada del capital y del tiempo. Entonces esto va a ser una función que depende de K', K' y de T. Entonces el candidato a ser la variable de estado en el problema de cálculo variacional que me piden deducir va a ser el capital. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que podemos escribir este problema de programación dinámica, la puedo escribir de la siguiente manera. Entonces, podemos escribir acá el problema de programación dinámica como lo siguiente. Maximizar. Ahora vamos a tener el funcional que va a depender del capital. El periodo va a seguir el mismo, de 0 a t. El factor de descuento, todo eso que tenemos aquí, lo hemos escrito así, ¿no? Que sería aquí E a la menos delta t
por R por K menos K', todo elevado a la alfa por el diferencial de T. Ya no hay más periodos, más cosas, ¿no? Porque esto era cero. Y esto de aquí sería, observa que yo he usado esta ecuación de estado, lo he usado para despejar C y para meterlo justamente aquí, en esta expresión. Eso quiere decir que como ya está metido ahí la ecuación de estado, entonces no es necesario ponerlo, ¿no? Entonces acá me va a quedar sujeto a K, las condiciones iniciales. K en 0 es igual a K sub 0 y K en T igual a 0, ¿no? Entonces, ahora es un problema de cálculo de variaciones. ¿De acuerdo? Ya está. Esto responde a la pregunta 2. ¿Sí? Ahora vamos con la pregunta, el ítem 3. Dice, halla la solución de la ecuación de Euler. Ajá, eso es más complicado, ¿no? Porque la forma como está. Entonces, voy a poner una hoja aquí a continuación. Ya bueno, el ejercicio 3 está prácticamente separado, así que voy a poner una hoja aquí adicional. Ajá. Y ahora voy a responder al ítem 3. El ítem 3 me dice, hay la solución de la ecuación de Euler, asociado al problema, obviamente. Entonces, ¿cómo? F de K, K', T es igual a E a la menos delta T por K, RK menos K' a la alfa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién sería la derivada de F con respecto de K? Primero aquí, ¿cuál sería la ecuación de Euler? Respecto ahora a la variable de estado que es K, sería la derivada de F con respecto de K menos la derivada con respecto de T de la derivada de F con respecto de K'. Esto igual a 0. Entonces eso es lo que quiero hallar. Bien, entonces, deriven esta expresión con respecto de K. ¿Cuánto sale? Paolo, sigues ahí, ¿no? Quiero mantener distraído a Paolo. Hay un compañero, profesor. Ah, vale, Luis, dime, Luis. ¿No sería R? No, no es R. ¿No sería la exponencial con delta T por R? Ah, dices la exponencial de menos delta T por R. Por R. No, eso está mal. ¿Tampoco? Profe, sería E elevado a la menos delta T, ¿Ya? R menos K menos la derivada de K elevado a la alfa por alfa A ver, por no, R. despacio. Yeah. E elevado a la menos delta T ¿Ya? por alfa Por alfa. eh, paréntesis, lo que está ahí, R menos K elevado a la alfa menos 1 ¿Ya? por Por R. R. Eso es. Es la derivada, la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Es eso. Muy bien. Ahora deriva F con respecto de K'. ¿Qué te da? Yo igual, profe. Sí. Ya que estás ahí, Gabriel, dale. Ya, E elevado a la menos delta T ¿Ya? por alfa, ¿Ya? paréntesis, Ujú. R menos K prima, RK ajá, por... RK menos K prima elevado ¿Ah? a todo eso a la alfa menos 1 por menos 1. Eso es. Y acá viene, ahora hay que calcular la derivada con respecto de T de esta señora.
Gabriel, a ver, ¿cómo calculas eso? Sí se ve el verde, ¿no? ¿Lo pueden ver o quieren que cambie de color? Sí, sí, sí se ve, profe. Ya. Creo que sería todo lo mismo, pero multiplicado por el menos delta. Y con eso cancelaría el menos uno. Lo que daría delta. No. No, Voy a escribir esto como menos e a la menos delta t por alfa por rk menos k prima a la alfa menos 1. Disculpen que voy poco lento y que les pida que ustedes mismos deriven, pero es que he tenido, en esta parte tengo muchas sorpresas en el examen. Y como no, esta parte no tienen una práctica dirigida antes del examen, entonces quiero evitar esas sorpresas que siempre tengo. Al momento de derivar, no sé qué les pasa, se bloquean y se olvidan de derivar esto con respecto a t. Observen acá, esta alfa obviamente es una constante. Tienes acá una función que depende de t. Esto también depende de t, no sé por qué se olvidan. El k depende de t, el k prima, estás derivando k con respecto de t, por lo tanto esa es otra función que depende de t. Entonces apliquen la regla del producto. Voy a sacar el menos alfa, que me está fastidiando ahí, bueno, que no incomoda, y luego derivo con respecto de t este producto. Gabriel, aquí es igual eso. Deriva. La derivada del primero por el segundo. La eh, derivada del primero, ¿qué te da? menos, menos delta e elevado a la menos delta t ¿Ya? multiplicado por r menos k prima ¿Por qué elevado a la dices alfa R menos menos 1. K? Si es R por K. Ajá, alfa menos 1. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. ¿Más? Más, eh, está en el paréntesis que es r por la derivada de k menos k2 prima. De nuevo, que ya me perdí. Ah, ya la- A ver, copio el E a la menos alfa T. Y ahora derivo esto. Deriva. Como has derivado antes, pero ahora con respecto de T. Sería alfa menos 1. ¿Estamos? ¿Por qué? RK, eh, por, por lo que está en el paréntesis, elevado a la alfa menos 2. ya. Y ahora derivo lo que está entre paréntesis con respecto a qué? A T. Ujú, Derivo sí. con respecto a T. ¿Qué te da? R por k prima Ya. Menos menos k2. K2 primo. Ya está, ya Ajá. acabaste. ¿Sí? Solamente tener orden, paciencia y tienes lo que quieres. Muy bien. Entonces ahora hay que simplificar esto porque la ecuación de Euler no va a ser tan fácil de hallar. Entonces aquí tengo factores comunes. Entonces voy a factorizar aquí. Voy a escribir esto en la forma más simple posible. Entonces acá tengo menos alfa. Tengo el factor común ahí, e a la menos delta t. ¿De acuerdo? Y tengo otro factor común aquí que es este señor, miren, pero con el exponente más pequeño, que sería RK menos K prima a la alfa menos 2, ¿de acuerdo? Y entre corchetes me va a quedar, a ver, ¿qué me va a quedar ahí? De la primera componente me va a quedar menos delta, ¿de acuerdo? Por RK menos K prima. ¿Vamos? De la segunda componente, como estoy sacando este señor y este de acá, me está quedando alfa menos 1, ¿de acuerdo? Por eh, R, K prima menos K2 prima. Ya está, ¿de acuerdo? Y ahora observen ahí que este señor lo puedo escribir como menos alfa
por E a la menos delta T por RK menos K prima, todo a la alfa menos 2, y todo esto que está en el corchete lo voy a escribir, lo voy a ordenar simplemente, miren, observen que es una ecuación diferencial de segundo orden, simplemente lo voy a ordenar, ¿de acuerdo? Sería alfa menos 1 por la derivada segunda de K, más, ahora voy a agrupar todos los coeficientes de K prima. Tengo este acá prima, ¿no? Me va a quedar menos delta, menos alfa menos 1 por R, ¿no? Entonces me va a quedar acá, factorizo menos delta. Con este menos se hace más. Entonces me va a quedar acá delta más alfa menos 1 por R, todo esto multiplicado por K prima. Y ahora el término independiente que va a ser menos alfa menos R por K. Perdón, menos delta por R por K. Que sale de aquí, ¿no? Ya está. Simplemente lo he ordenado. ¿De acuerdo? Ahora. Entonces, ahora la ecuación de Euler, ¿quién sería? Que sería reemplazar, ¿no? La derivada de f con respecto de k, perdón, menos la derivada con respecto de t de la derivada de f con respecto de k'. Y eso igual a 0. ¿Quién es esto? Aquí está, ¿no? Menos e a la delta t, perdón, es e a la menos delta t por alfa, por rk menos k' a la alfa menos 1 por r, menos toda esta expresión, pero toda esta expresión es esto. Con este menos con menos se hace más. Me va a quedar alfa por e a la menos delta t por rk menos k' a la alfa menos 2 multiplicado por alfa menos 1 a la k2' más aquí delta más alfa menos 1 por r por k' menos delta rk. Y eso igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Observen aquí que este señor se repite acá y esto siempre va a ser positivo, ¿no? Uy, perdón. Esto siempre va a ser positivo. Entonces lo podemos simplificar. Podemos simplificar de la ecuación y me va a quedar acá alfa por rk menos k' a la alfa menos 1 por r más aquí me queda rk menos k' a la alfa menos 2. Ah, miren, antes de hacer todo este cálculo. Entonces, puedo aquí factorizar esto y también esta expresión, ¿no? O sea, me va a quedar acá, si quieren, antes de factorizar, me va a quedar alfa por e a la menos delta t, ¿de acuerdo? Por rk menos k' a la alfa menos 2. Y dentro del corchetes me va a quedar, en el primer término me está quedando alfa, me está quedando R por RK menos K'. ¿Estamos? Eso es. Más. Ahora, he sacado todo esto, el alfa, he sacado esto, me queda solo lo del paréntesis. Me está quedando aquí alfa menos 1 por K 2' más delta aquí, alfa menos 1 por R por K' menos delta RK igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Observen además que ya. Como el alfa está entre 0 y 1, entonces es positivo, puedo eliminarlo. Acá también esto es positivo. Y bueno, toda esta expresión va a ser igual a 0 si solamente si esto es igual a 0, ¿no? Entonces, esto implica que todo esto
es igual a 0, ¿sí? Y todo ese asterisco, ¿sí? Reorganizando, me va a quedar, a ver, alfa menos 1 por K2' menos. Ahora el que va a cambiar es el coeficiente de K', ¿no? Porque acá aparece un K', entonces va a aparecer un menos R adicional. Menos R con este menos R que hay acá, menos 2 veces R, más alfa por R más delta. Eso es lo que va a quedar. Entonces me va a quedar acá alfa R menos 2 veces R más delta por K', ¿sí? Y luego me va a quedar como término independiente acá, R cuadrado por K con este de aquí. Si lo factorizo el K, me va a quedar acá delta R menos R cuadrado por K igual a 0. Ya está. Esta es la ecuación de Euler. Como pueden ver, es una ecuación diferencial de segundo orden en la variable K. Profe, ¿y por qué lo que está al costado del asterisco no podría ser igual a 0? O sea, K menos K'. Ah, porque tendrías esto, mira. Si esto fuese 0, tendríamos RK menos K' igual a 0. Lo que implica entonces que K' es igual a RK. Y nunca va, o sea, eso quiere decir que nunca vas a consumir, que siempre vas a ganar, pero es un problema del consumidor, ¿sí? Esto, ¿cómo se llama? En otras palabras, vamos a poner así. Tú tienes que R por K, perdón, R por K, en otras palabras, tienes que K' es igual a R por K menos C. Entonces, aquí vas a tener que RK menos K' es igual a C, ¿sí? Y el consumo siempre va a ser mayor que 0, ¿no? En este problema. Sí, es C a la alfa. El C a la alfa es si fuese C constante, es una función exponencial, ¿no? Entonces, la función exponencial siempre es mayor que 0, ¿no? Entonces, esto de aquí es diferente de 0 para todo t, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, esta expresión no puede ser 0, ¿de acuerdo? No sé si te quedas convencido de lo que acabo de decir. ¿Y me preguntó, Luis o Gabriel? Gabriel. Yo, profe, Gabriel. Sí, está ahí. Vale. Muy bien, entonces tenemos la ecuación de Euler acá. Es esta, como pueden ver, es una ecuación de segundo orden y ahora hay que resolverla, ¿no? Y para eso yo hice el repaso de ecuaciones de segundo orden, ¿no? Me pasé buen rato ahí resumiendo todo lo que ustedes ya habían visto. ¿Cómo resolvemos esto, chicos? Despejando de la constante que está al lado del K2' y luego con la ecuación característica. Mm, ya. Vale. Ok, ya ustedes están acostumbrados a eso, ¿no? Ya, entonces vamos a resumir. Esto de acá es equivalente a escribir K2' menos alfa R menos 2 veces R más delta sobre alfa menos 1 por K' más delta R por R menos, por 1 menos R sobre alfa menos 1 por K igual a 0. Bueno, aquí el alfa menos 1 es positivo porque el alfa está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, bueno, es distinto de 0. Eso hay que asegurar, que es distinto de 0 para poder dividir, ¿no? Aquí, como alfa está entre 0 y 1, Profe, entonces, sí, dime. creo que al factorizar está mal lo que está del lado del K, porque el delta R no multiplica el R cuadrado. Ah, perdón. Gracias.
Sí. Entonces acá sería delta R menos R cuadrado sobre alfa menos 1. Ya está. Ahora sí, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, para resolver, usamos lo que dijo su compañero, la ecuación característica, ¿no? Entonces, la ecuación característica aquí te va a quedar R cuadrado. Ah, pero para no confundir con esa R que tenemos ahí, vamos a usar lambda al cuadrado, menos esta expresión que sería alfa R menos 2 veces R más delta sobre alfa menos 1 por lambda más delta R menos R cuadrado sobre alfa menos 1 igual a 0, ¿no? Esa sería la ecuación característica. Y ahora hay que calcular las raíces. ¿Cómo calculamos las raíces ahí? Ya. Observen que esto lo puedo escribir así. Menos, aquí voy a ponerle como 1 sobre alfa menos 1 por R, aquí voy a escribirlo así como, no me conviene, voy a dejarlo así entonces. Alfa R menos 2 veces R menos delta acá por lambda, y esto de aquí sí lo voy a escribir como delta, perdón, R por delta menos R sobre alfa menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Y lo que van a observar aquí es lo siguiente, miren, acá... Profe, había un más en el segundo paréntesis. O sea, era alfa R menos 2R más delta. Gracias. Ya, entonces, miren, lo puedo escribir como producto de dos factores. El primer factor va a ser lambda menos R y el otro va a ser lambda menos delta menos R por alfa menos 1. Y acá es alfa, lambda, y cuando hago este producto me va a dar este de acá, con signo menos aquí y menos acá. Les va a dar justamente lo que tienen en el centro. Eso quiere decir que lambda 1, una primera raíz sería delta menos R sobre alfa menos 1 y la segunda raíz sería R. ¿De acuerdo? Bien. Entonces eso quiere decir que el K estrella, ¿quién sería? La solución de esta ecuación de segundo orden. Observen acá que tenemos dos raíces diferentes, ¿no? Tenemos dos raíces reales distintos. Entonces, por cada raíz hay una solución. ¿Cómo es esa solución? E a la raíz por t. Y la otra solución es E a la R por t. Y la solución general va a ser combinación lineal de ellos. ¿Estamos? Voy a usar otra variable porque el C lo estamos usando por ahí como consumo. Entonces voy a poner acá otra constante, ¿no? Entonces, esta es solución de la ecuación diferencial de la ecuación de Euler. Esta es solución de la ecuación de Euler. Muy bien. Ahora, creo que ya hemos terminado, ¿o no? ¿Qué falta? Hay que resolver, dice acá, ahí es la solución de la ecuación de Euler. Ya lo encontré. ¿Qué más?
el ítem 4, dice, determine el comportamiento de la interacción entre el capital y el consumo. Aquí les esto no lo voy a poner en el examen, no sé, a veces nunca lo sé poner, pero cuando hago alguna pregunta sobre cosas que ustedes deben conocer como el sistema de ecuaciones diferenciales, les lanzo la pregunta y ustedes tienen que elegir cuáles son sus variables, qué les están preguntando, cuál sería el sistema que debo plantear para responder a esto, ¿no? Entonces aquí les estoy dando, determine el comportamiento de la interacción entre el capital y el consumo. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo el capital por un lado y tengo el consumo por otro lado. Entonces, si me están pidiendo cuál es la iteración entre ellos, me están pidiendo cómo es que están variando ellos con respecto del tiempo. Entonces, mira, puedo conseguir de alguna manera un sistema de ecuaciones diferenciales en términos del consumo y del capital. Y luego estudiar el diagrama de fase para responder a esto, el comportamiento de cómo están iterando esas dos variables al mismo tiempo, el capital y el consumo. Eso es lo que estoy pidiendo, ¿ya? Antes de que se me pase, se me acaba de venir ahora a la mente, como pueden ver en los problemas que venimos desarrollando de cálculo de variaciones, siempre es posible encontrar la ecuación de Euler y resolverla, ¿sí? Pero pueden cuestionarse lo siguiente. Puede haber problemas, y eso ocurre mucho en economía, en la que tú calculas la ecuación de Euler, pero no es posible resolverla, ¿sí? O sea, no es posible resolverla entre comillas porque, digamos, no tienes un método, de todo lo que te han enseñado, no tienes un método adecuado para encontrar una solución explícita de la ecuación de segundo orden que aparece, ¿sí? Pero eso no significa que no puedas dar, digamos, una respuesta a cómo se está comportando tu modelo. Si, por ejemplo, en algún momento ese modelo tiende o no al equilibrio, o lo que decíamos antes, si en el problema de sistema de ecuaciones diferenciales, según el diagrama de fase que puedo encontrar ahí de las variables que están participando, puedo decir que están ocurriendo eventos favorables o no favorables a la empresa, ¿no? Entonces, a pesar de que no puedas resolver explícitamente la ecuación diferencial de Euler, ¿sí? Puedes dar un resultado, una respuesta a que si tu modelo tiende o no al equilibrio y por tanto ocurren eventos favorables o no a la empresa, e incluso dar condiciones, ¿sí? También abstractos, dar condiciones sobre las variables que participan en el modelo para que tu modelo tienda al equilibrio. Y toda esa información sale del diagrama de fase que vayas a encontrar, ¿ya? Por ejemplo, aquí hemos podido resolver la ecuación de Euler, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema ahí. Tenemos explícitamente la solución. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo están iterando o cuál es el comportamiento en el tiempo del consumo y el capital? Como les dije, prácticamente me están pidiendo cómo está variando este señor, que ya sé, pero al mismo tiempo, cómo está variando el tiempo. Es decir, cómo están variando estos dos, el capital y el consumo al mismo tiempo. En otras palabras, me están pidiendo encontrar o hacer un diagrama de fase de cómo es que se están comportando estas dos variables al mismo tiempo. Entonces, tengo que encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales que involucre esas dos ecuaciones. Bueno, primero, de la ecuación de estado, yo sé que K', ¿dónde está? Aquí está, que K' es igual a RK menos C. Eso ya lo tengo gratis. Esto sería RK menos C. Y por otro lado, ¿quién sería este señor? Vamos a ver cómo deducimos esa, cómo es que está variando el consumo respecto al tiempo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar justamente de la ecuación de Euler. Regresamos entonces a la ecuación de Euler. ¿Dónde está? Sería, aquí está, ¿no? Voy a tomar
No sé cuál de los dos me conviene. A ver, sería... sí, este de acá no me conviene. Este de acá no me conviene porque ya tengo este K' ahí. Entonces tendríamos que... a ver. A ver, un ratito. Déjame pensar un ratito cómo es que puedo sacar el C. Aquí, miren, fíjense. Esta es la ecuación de Euler, igual, ¿no? Es esta. Es la misma. ¿Ya? Solo que le he reordenado. Pero miren acá. ¿Este quién es? Recuerdan que R por K menos K', perdón, que K' era igual a RK menos C, y de aquí tendríamos que C es igual a RK menos K'. Este de acá aparece aquí, miren. Esta es la C. ¿Estamos? Este es el C. Bien. Ahora, observe que cuando yo saco el C' va a ser igual a RK' menos K2'. ¿Esta expresión a dónde aparece? Aquí miren, si yo factorizo este con este, perdón, el alfa 1, acá me va a quedar alfa menos 1 por K2' menos R por delta, R por K', perdón. Y este es el menos C', ¿sí? Me parece que de ahí voy a sacar todo. Entonces voy a llevarme, a ver. Ya no importa, voy a llevarme este, ya yo lo acomodo como sea. Copiar. Nos vamos aquí. Pegar. Entonces tenemos esta ecuación de Euler, ¿de acuerdo? Esa es la que tenemos ahí. Ok, entonces, miren, aquí me va a aparecer a ver. Qué difícil, de ahí no me sale nada, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor este de acá es el adecuado, a pesar que es el mismo, ¿eh? Pero vamos a ver cuál de los dos me conviene. Disculpen aquí que no quiero hacerlo lo más entendible posible. Ya sé que aquí, este es el C'. Perdón, ese es el C. Ese es el C. Ya. Ahora miren, alfa menos 1 voy a sacar alfa menos 1 por K2' más R por K'. ¿De acuerdo? Y me está sobrando el delta RK' menos el delta RK. Ah, ya está. Sí, me va a convenir esto. Me conviene esto. Conviene esto de aquí. Nosotros tenemos eso. Hemos deducido esto de acá, que es lo mismo del anterior, solo que me es más fácil sacar de aquí toda la información. Esto sería R, esto que es el C, más, acá tendríamos alfa menos 1 por K2', y de aquí estoy sacando, un ratito. Esto es así, ¿no? Ah, perdón, es así. Sí, es así. Entonces acá sería así. Entonces, perdón, aquí así. Entonces me va a quedar alfa menos 1 por K2' más RK'. ¿De acuerdo? Luego me está sobrando más delta RK' menos delta RK. Ya está. Voy a borrar esto, no me sirve. ¿Sí? Entonces me está quedando acá. Esto igual a 0. Esta es la ecuación de Euler, ¿no? Esta es la ecuación de Euler. Ya, entonces me está quedando acá R por C
más alfa menos 1 por esto de aquí, ¿quién sería? Ese es el C'. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Recuerden aquí que RK menos C, esto es el K'. ¿Sí? De aquí saco que C es igual a RK menos K'. Entonces el C' sería igual a RK' menos K2'. Ajá. Pero acá me parece con signo más. Raro. Vamos a ver, ¿de dónde sale ese? Debería salir un menos ahí, ¿no? ¿Qué he hecho mal ahí? A ver. ¿De dónde sale ese menos K? Alfa menos 1. No he puesto nada malo por aquí. A ver, vamos a ver, vamos a corregir aquí. Me quedaría este menos delta, acá está, con este de aquí, ese menos, más este señor, con este, ya está bien. Luego me queda alfa menos 1, K2'. Pero es con signo menos, ¿no? Por este menos de aquí. Ajá. Este menos de aquí. Luego, el K, y me queda alfa menos 1 por R. Y luego, con este de acá, menos con menos más. Ya, este sí está bien. Y luego me queda menos delta RK, menos delta RK. Este menos es el que nos está faltando. Este menos de aquí, que viene acá, ¿no? Y a ver. Acá, vendría aquí, el menos. Ujú. Ya. Y ahora tendríamos aquí, a ver si esto está bien. Me queda acá con menos, ¿de acuerdo? Acá con menos y me quedaría... ahora estoy juntando el K', ¿no? El K', que sería esto con el R, ¿sí? Con este de acá, que sería menos R, ¿no? Aquí está, menos R. Y estoy acá multiplicando alfa R menos R con este menos R de acá, me queda menos 2 veces R. Alfa R más delta, eso sí está bien. Y luego estoy juntando este R cuadrado. Ajá. Estoy juntando, acá debe ser a ver, menos delta RK, este de acá, con este de aquí que es más R cuadrado K. O sea, me está quedando R cuadrado menos delta R por K, que es al revés. A ver. Sí. Entonces, disculpen ahí ese error. Sería R cuadrado menos delta R por K. Bien. Y ahora, si multiplico a todo por menos, ¿sí? Si multiplico todo por menos, me va a quedar acá más. Y acá me va a quedar bueno, aquí ya está al revés, ¿no? Así que está bien este más. Entonces acá me va a quedar eso o no. Es raro. Ya. Ese es el K', ¿no? Que sería esto. Que he puesto aquí. Ya, aquí sería más. Ahora sí, ya está. Este sería más. Luego esto es menos, multiplicando por menos. Y ya está, ahora sí.
Qué alivio. Pensé que esto, que si no, eso no iban a ser las raíces. Ya está. Entonces aquí debe ser acá, el menos va en el menos, en el alfa menos 1, ¿no? Va justamente aquí. Ahora sí, disculpen ahí ese pequeño error. Entonces me quedaría acá, voy a factorizar el menos alfa, voy a factorizar acá el alfa menos 1, ¿de acuerdo? Y me va a quedar menos K', menos K2', perdón, este de aquí. Y voy a sacar el alfa menos 1 de acá, que me va a quedar con signo positivo RK'. Ahora sí, esto de acá es el C', ¿de acuerdo? Más, observen aquí que aquí puedo factorizar. ¿Qué puedo factorizar ahí? El R y el delta, ¿no? Si factorizo el R y el delta, me va a quedar acá R delta y me va a quedar K' menos K igual a 0. Y eso no tiene sentido. Me está faltando algo ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no consigo calcular. Sería alfa menos 1 por C. Luego, aquí tengo delta RK. Y este salió delta. El paréntesis está mal aquí. Ahí me está siguiendo acá. Aquí era alfa más, perdón, delta más alfa menos 1 por R. Delta más alfa menos 1. Delta más alfa menos 1 por R, todo multiplicado por K. Ahora sí. Más delta RK. Entonces aquí me va a estar quedando, ya factoricé este señor, este alfa menos 1, he puesto el RK aquí, el RK', ¿no? A ver, RK'. Eso es, ahora sí. Tengo aquí este alfa menos 1, aquí está, me queda menos K2' y R por K', y está. Y ahora me está quedando el delta por K', más esta expresión que es el delta RK. Ahora sí. Entonces esto va a ser igual a delta de aquí, me va a quedar delta por K' más RK. Y nuevamente aparece ¿quién es? El C, ¿no? Recuerden que esto es 0 porque es la ecuación de Euler, me queda eso 0. Entonces finalmente me está quedando aquí esta ecuación, ¿no? RC más alfa menos 1 por C' más delta por C es igual a 0. Entonces, y ahora, ya. Ahora esto sería alfa menos 1 por C' más este señor con este de acá me queda R más delta por C igual a 0. Lo cual implica que C' es igual a, a ver, C' es igual a, Profesor, una pregunta. sí, dime. C no es igual a K' menos RK y no K' ¿Dónde? más RK. C no es igual a K' menos RK. O ¿En sea, no dónde? es más. Ahí en donde está negrito y reemplazaba igual a C. En la tercera línea. Aquí. Sí, tienes Ajá. razón. O sea, no es igual a C. A ver, ¿de dónde estás? Entonces aquí hay algo nuevamente mal. Diablos, estos cálculos no son,
Ah, es que, a ver, me tapó este de aquí. Ah, este es un menos, ¿no? Aquí, este debe ser menos. Gracias. Y si eso es menos, entonces acá sería menos aquí también. Sería menos. Y luego acá es menos. Y ya está. Un ratito. Entonces acá, un ratito. Entonces acá sería, voy a copiarlo de nuevo. Me quedaría delta K' menos delta RK igual a 0, ¿no? Entonces, si factorizo menos aquí, menos delta me va a quedar RK menos K'. Ya está. Y esto es el C. Entonces, acá más bien sería menos. Acá sería menos. Luego me está quedando aquí alfa menos 1 por C más R menos delta por C. Acá sería C' y acá sería C. Entonces, si despejo C', me va a quedar delta menos R por C sobre alfa menos 1. ¿De acuerdo? A ver, sí está bien, ¿no? O me he equivocado nuevamente. R menos delta. Sí, sí está bien. Luego entonces ya tengo S'. Ese es un poco como pueden ver, ese ha sido lo tedioso de hacer bien los cálculos para encontrar ese C' adecuado. Entonces acá tengo que K' es igual a RK menos C y que C' es igual a, esto lo puedo escribir como delta menos R sobre alfa menos 1 por C. Entonces se trata, entonces, esta es una ecuación diferencial de ¿qué? Primer orden, perdón, lineal o no lineal. Esto es un sistema de ecuación diferencial bidimensional. ¿Lineal o no lineal? Si depende de R y C, ¿es lineal o no? ¿Qué dicen? Vanessa o Gabriel. Lineal. Lineal, muy bien. Si es lineal, entonces, ¿quién sería la matriz de coeficientes? ¿Cuál sería la matriz de coeficientes? Acá estoy en este orden, K y C. Sería R menos 1, la primera es R menos 1 y abajo es alfa menos R. No, este es un delta. Es un delta, ¿no? Sí, es delta menos R entre alfa menos 1 y ese es para C y 0. Ajá. Muy bien, esa sería la matriz de coeficientes. Ahora, como quiero ver la dinámica, sería, imagínense aquí que tienen la coordenada C. Profesor, disculpe, allá no sería al revés en la parte de la matriz de ¿Dónde? delta menos R sobre alfa menos 1 con... ¿Al revés no sería? Sería 0. Z debería estar a la izquierda. Sí. Ajá. 0, delta menos R sobre alfa menos 1. Así, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a dibujar en el eje. Voy a poner K y acá C, ¿sí? En este plano vamos a dibujar las isoclinas. ¿Sí? Bueno, nada, ¿qué isoclinas ni qué nada? Son un sistema lineal. Entonces, observa que el determinante de la matriz de coeficientes, ¿sí? ¿Cuánto es? Es R por delta menos R sobre alfa menos 1, ¿cierto? Es eso. Menos el 0. Bueno. Entonces, este es distinto de 0
si delta es distinto de R. ¿Estamos? Recuerden que el delta es la tasa de descuento y el R es la tasa de interés con la que está sometido el capital, ¿no? Estos dos son distintos, ¿sí? Sí, siempre van a ser distintos en general. En economía va a ser siempre estos, no van a inferir nada, porque observen que si fueran iguales, eso quiere decir que el determinante de la matriz de coeficientes es 0, lo cual significa que uno de sus valores propios es 0, ¿sí? Y sale, obviamente. Uno de los valores propios del polinomio característico debe ser 0, y ese es este, mire. Ese sería 0, ¿no? Y por tanto, significa que el sistema tiene infinitos puntos de equilibrio. Es un caso degenerado. Ese caso no nos interesa. A ustedes en particular no les interesa, ¿sí? Entonces, para que todo tenga sentido, ese delta y ese R tienen que ser distintos de 0. Si es distinto de 0, entonces nosotros sabemos que el único punto de equilibrio es el origen, ¿no? Ese es el único punto de equilibrio. Por otro lado, observa que lambda 1, ¿sí? Que nos salió como valor propio sería delta menos R sobre alfa menos 1 y delta 2 nos salió R, ¿no? Que es justamente los que aparecen acá en la diagonal. Como esto es una matriz triangular superior, los elementos de la diagonal son justamente los valores propios. Siempre que tengan una matriz de cualquier tamaño que es triangular, superior o inferior, los elementos de la diagonal son justamente los valores propios. Vale. Entonces, ya está. Ahora vamos a calcular cómo está, digamos, interactuando el capital y el consumo con respecto al tiempo. Entonces, la idea es, si quieren calcular los valores propios, ya lo tienen ahora los vectores propios, calcular los autoespacios, etc. Pero yo les he enseñado a prescindir de eso y usar isoclinas y hacer un gráfico el diagrama de fase para ver si el sistema converge o no al equilibrio. Entonces, en ese caso tenemos, observen aquí, ¿quién sería? Voy a pintar de color rojo el K' igual a 0. La isoclina K' igual a 0 significa tener RK menos C igual a 0. Entonces significa que C es igual a RK. ¿Esto qué es? Es una recta pasando por el origen, ¿no? Sería este. Ese es el K' igual a 0. Ahora dibujen, lo voy a pintar de verde, el C' igual a 0. ¿Sí? El C' igual a 0 es equivalente a escribir delta menos R sobre alfa menos 1 por C igual a 0. Pero este 0 sí solamente sí, como este es distinto de 0, entonces eso implica que C sea 0. Entonces la isoclina sería este que ven acá. Este sería el C' igual a 0. Ya está. Y ahora hay que ver cómo está variando, cuál es, digamos, el signo en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta zona. De aquí. Para ver cómo está variando las curvas, ¿no? Las soluciones. Entonces, observen aquí que si yo me pongo en este punto, en el punto de la isoclina K igual a K' igual a 0, eso quiere decir que K es constante. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer, voy a hacer solo un caso, ¿ya? Vamos a suponer que delta es mayor que R. ¿De acuerdo? Que delta es mayor que R. Miren, incluso ustedes podrían decir directamente, ¿no? Aquí me acabo de dar cuenta que
podrían ustedes decirme directamente qué pasa si delta es mayor que R y si delta es menor que R. Si delta es menor que R, mayor que R, entonces acá tendríamos que lambda 1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? Porque alfa menos 1, a ver, ¿cómo es alfa menos 1? A lo mejor me estoy equivocando, vamos a ver. Como alfa está entre 0 y 1, entonces alfa menos 1 siempre va a ser negativo. Ah, mira, entonces eso significa que el lambda 1 es negativo y el lambda 2 es igual a R, que es positivo. Entonces el punto de equilibrio, ¿qué sería? ¿Estable o inestable? Chicos, es inestable. ¿De qué tipo? Punto. Es una silla. ¿Cierto? Porque tengo valores propios reales diferentes y de signos distintos. Por lo tanto, es una silla. Aquí puedo decir directamente eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si delta es menor que R? Entonces voy a tener que el delta menos R va a ser negativo, y como este señor es negativo, entonces aquí voy a tener que el delta 1, el lambda 1, perdón, es mayor que 0, y el lambda 2 es igual a R, que es positivo. Eso implica que el equilibrio, en este caso, es estable o inestable. Inestable. ¿De qué tipo? Nodo repulsor. Es decir, aquí vas a tener, una vez que tú encuentres los autoespacios, ¿sí? Los autoespacios asociados a cada valor propio, vas a tener algo como esto. Y aquí, una vez que encuentres los valores, aunque acá no es necesario, pero los autoespacios, si encuentran los autoespacios, siempre van a ser, las soluciones siempre van a ir apuntando hacia afuera. Entonces, ¿cuál de los dos te conviene? Para un modelo económico, en un contexto real, este de aquí no es conveniente. Este sí. Y en economía estos son los que siempre aparecen, los puntos ciegos. Entonces, como trabajo, como tarea, voy a acá poner, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a encontrar cuáles son sus sendas, sus autoespacios, perdón. Los autoespacios asociado a lambda 1 y el autoespacio asociado a lambda 2, ¿sí? Entonces, como lambda 1 es negativo, entonces tendríamos esta expresión así. Es digamos, como le llaman, el autoespacio estable. Y en el caso de lambda 2R, en este caso tendríamos, como R es positivo, tendríamos el autoespacio inestable. Luego tus soluciones van a venir así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el trabajo como economistas es, ¿cuáles son las condiciones que debe satisfacer el capital y el consumo para que el modelo tienda al equilibrio? Es decir, da condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para que tiendan al equilibrio el modelo? Pues que se ubiquen aquí. Entonces eso quiere decir que debes tomar valores, ¿no? Ciertos valores aquí para K y ciertos valores para C, de tal manera que ellas se encuentren en la senda de la parte del autoespacio estable. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para ustedes como economistas les va a valer solamente esta parte. Esto de acá no. Yo lo he hecho en todo para poder tener el sistema completo, ¿no? Pero a ustedes le va a convenir esto, nada más. Entonces aquí van a tener esta senda estable y todas las trayectorias van a ser así. Entonces,
el trabajo es encontrar condiciones para el consumo y el capital de tal manera que se encuentren en esta senda, ¿sí? Y tienda al equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, el ítem 4, que es determina el comportamiento de la interacción entre el capital y el consumo, es básicamente hacer estos diagramas de fase. Este de aquí, en el caso de delta mayor que R, ¿sí? Este es el gráfico para el caso delta mayor que R, y este es el gráfico o el diagrama de fase para el caso delta menor que R. ¿De acuerdo? Bueno, entonces más adelante voy a plantear algún problema donde no es fácil encontrar la solución de la ecuación de Euler, pero sí dar una interpretación de cómo se están comportando las variables ahí que participan. ¿De acuerdo? Como pueden ver, es verdad que la ecuación de Euler es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿De acuerdo? Pero tú te las puedes arreglar para construir un sistema de ecuaciones diferenciales bidimensionales en las variables, en este caso el consumo y la variable de estado que lo hace el capital, ¿no? Y tener ahí un comportamiento de cómo están interactuando estas dos variables, ¿no? En cualquier problema donde no se pueda resolver la ecuación de Euler, siempre se puede hacer esto que acabo de hacer, siempre. Siempre puedes encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales en dos variables y realizar el diagrama en fase e interpretar qué está pasando, a pesar que no puedes resolver la ecuación de Euler. ¿De acuerdo? Bueno, disculpen entonces el problema que he tenido ahí con los signos y algunos cálculos. Lo siento mucho, eso me hizo perder un poco de tiempo y espero no haberlos aburrido con esa parte. Profesor, una consulta. La próxima semana vamos a seguir viendo más temas de ecuaciones de optimización de cálculo variacional. Sí, lo que viene es, digamos, acá hemos resuelto uno de los problemas de cálculo variacional, el más simple posible, que es, es encontrar soluciones que tengan estas características, que tengan extremos fijos. ¿Sí? Solamente hemos hecho eso. Pues ahora imagina que tienes la condición inicial y el periodo de tiempo final es libre y la condición del estado en el instante final es libre. Entonces estás buscando soluciones ahí. Ahora vamos a buscar ahí. O también, por ejemplo, ¿qué pasa si tu tiempo final es fijo y el estado en el instante final es variable? No lo conoces. Entonces, nos falta esos casos, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana. ¿De acuerdo? Aquí tienen dos ejercicios para que practiquen de lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? De lo que acabamos de hacer, aquí tienen, trabajen eso de ahí. La próxima semana vamos a trabajar esos problemas que les acabo de mencionar. Aquí, por ejemplo, en el caso de que este es libre y este de acá también es libre, o esto es dado y esto es libre, o esto es dado y esto de acá es libre. ¿De acuerdo? Todos esos casos. ¿Vale? Acá tengo preguntas en el chat, me parece. Los extremales de la siguiente semana vendrán en el examen. Sí, claro. Sí. Sí. A ver cómo avanzo la próxima semana y les digo, bueno, hasta aquí voy a tomar el examen hasta donde haya hecho, digamos, lo suficiente, que creo que con lo que ustedes podrían ya más o menos responder a cualquier pregunta. Si es que llego a uno de los casos donde ni siquiera hago ejemplos, ni explico como estaba haciendo en estos ejercicios, entonces digo, esta parte no es. ¿De acuerdo? Eso depende de cómo avance la próxima semana. Pero por lo menos esta primera parte, sí. Esta primera parte del problema de cálculo variacional con extremos fijos. ¿De acuerdo? Eso sí o sí se va a calificar. ¿De acuerdo? ¿O les parece mucho? ¿Les parece mucho para la evaluación?
Está bien. Muy bien, bueno, entonces nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Ah, profesor, por cierto, la asesoría, ya estamos coordinando. Probablemente puede ser un día jueves. Un jueves de la Ya. próxima, de las, ¿de qué se? De Claro, la de la próxima La semana. próxima semana, la semana 8. Ya, ¿a qué hora? Eso estamos Eh, poniéndonos de acuerdo en el grupo para que el delegado le avise con tiempo y pueda separarlo, porque nuestro parcial es el martes, empezando la semana 9 el martes, entonces no quedaría muchos días. Es en la semana 9, el martes. Sí, Ah, vale, yo estaba tranquilo porque estoy acostumbrado a que a ustedes les programan el examen casi después de todo, ¿no? claro, Ya, sí, era el ya, sábado gracias. a veces, sí, pero no es el martes, entonces sí, nos preocupa mucho y la asesoría estaría bien el jueves, ¿no? Como para cerrar lo que tenemos pendiente. Gracias, Perfecto. profesor. Ok, ya, gracias, hasta luego.